Muy buenas gente de YouTube. Soy Mr. Pumpkin y el día de hoy les traigo el sexto en formato de audiolibro. Como un regalito para todas aquellas personas que son auditivas y detestan leer. Cabe aclarar que no lo subo completo por cuestiones personales y de tiempo. Pero estaré subiendo el resto próximamente. Mi IG es el blog de Pumpkin, así que síganme por ahí. Listo, sin más dilación. Comencemos. Nos trasladaron de noche. Pasamos directamente por una puerta, del pabellón de celdas de la Intendencia al patio del sexto. Desde lejos pudimos ver la luz de los focos eléctricos de la ciudad, la mole de la prisión cuyo fondo apenas iluminado mostraba puentes y muros negros. El patio era enorme y no tenía luz. A medida que nos aproximábamos, el edificio del sexto crecía. Íbamos en silencio. Ya a unos pasos empezamos a sentir su fetidez. Cargábamos nuestras cosas. Yo llevaba un delgado colchón de lana. Era de los más afortunados. Otros solo tenían frazadas y periódicos. Marchábamos en fila. Abrieron la reja con gran cuidado, pero la hicieron chirriar siempre, y cayó después un fuerte golpe sobre el acero. El ruido repercutió en el fondo del penal. Inmediatamente se oyó una voz grave que entonó las primeras notas de la marsellesa prista, luego otra altísima que empezó la internacional. Unos segundos después se levantó un coro de hombres que cantaban, compitiendo, ambos himnos. Ya podíamos ver las bocas de las celdas y la figura de los puentes. El sexto, con su tétrico cuerpo estremeciéndose, cantaba. Parecía moverse. Nadie en nuestras filas cantó. Permanecimos en silencio, escuchando. El hombre que estaba delante de mí. Lloraba. Me tendió la mano, sosteniendo con dificultad su carga de periódicos a la espalda. Me apretó la mano. Vi su rostro embellecido, sin rastros de su dureza habitual. Era un preso aprista que me había odiado sin conocerme, sin haberme hablado nunca. Lo examiné detenidamente, extrañado, casi aturdido. Creí que al oír la marsellesa, entonada por esos pestilentes muros, me rechazaría aún más. Sabía que era un hombre del Cuzco, de la misma lengua que yo. Adiós. Me dijo, adiós. Yo me quedé aún más sorprendido. ¿De quién se despidió? Levantó la mano. Y desfilamos hacia el fondo de la prisión, uno a uno. Recomenzaron el canto. Me acordé de los gallos de pelea de un famoso galpón limeño. Cantaban toda la noche sin confundirse ni equivocarse jamás. ¿Cómo sabían en qué instante le tocaba su turno a cada uno? Los presos del sexto también, en sus distantes celdas, seguían las notas de los himnos sin retrasarse o adelantarse, al unísono, como por instinto. Los guardias y soplones que nos custodiaron aparentaban calma. Nadie sonrió ni maldijo. Me tocó de compañero de celda, aquella noche, Alejandro Camac, un carpintero de las minas de Morococha y Cerro, ex campesino de Zapallanga. Prendió una vela en cuanto me echaron a su celda. Tenía un ojo empequeñecido por la irritación de los párpados. Daba la impresión de ser tuerto. Su ojo izquierdo, que nadaba en lágrimas, parecía inerte. ¿Quién es usted, señor? Me preguntó. Le dije mi nombre. Te conozco. Exclamó. Han hablado de ti acá. Suerte que haya sido yo tu compañero para vivir en el sexto. Suerte mía. Suerte mía. Le dije. Era más de la medianoche. Nunca se me cura este ojo, dijo, cuando comprendió que lo observaba. Se levantó de la cama, un colchón de paja reforzado con periódicos. Se puso de pie. Mataremos los chinches, dijo, aunque son sonsitos. Después tenderemos tu cama. Con la vela empezó a quemar las chinches que estaban atracadas en los poros, celdillas y rajaduras del cemento. Se irguió luego y calentó el muro, para pegar allí la vela. Vi que era alto y flaco. De cabellos erizados y gruesos. Su cuello delgadísimo causaba preocupación, parecía de una paloma. ¿Por qué no cantaron los que veníamos? Le pregunté, ¿no sabes? Por lo del prefecto. Hace como un año mandó sacar a los presos que habían llegado al sexto. A la noche siguiente los hizo, escoger por lista. Los hizo formar acá abajo, en el patio, junto a los excusados. Les amarraron las manos atrás. Y los soplones les embarraron la boca con el excremento de los vagos. Por Dios. Es cierto. Él estaba parado cerca de la reja. ¿Usted le ha conocido? Era más flaco que yo, de anteojos, bien alto, medio jorobado. Miró desde lejos el castigo.
Que no se laven, carajo. Ordenó. Metanlos amarrados a las celdas. Había creencia de que lo matarían después de eso. Pero dicen que está tranquilo ahora, de patrón de haciendas en el mero norte. Sí, le dije. No se trata de él, ¿no es cierto? Claro, y seguimos cantando. Y todo el mundo cantaremos, cuando el cadáver de ese flaco esté pudriéndose. Su ojo sano tenía una expresión dulce y penetrante. Yo tiendo tu cama, compañero. Hay que saber tomar la dirección del aire que entra por la reja, y del andar de estos chinchecitos. Aunque ahora con el frío están cojudados. Tendimos la cama. Me preguntó por muchos de los presos que vinieron conmigo de la intendencia. Ahora sí, aquí nadie sabe cuándo saldrá. De la intendencia todavía está fácil, dijo, apagó la vela y se recostó, hazte la idea, compañero. Todos tenemos aquí de 20 meses para arriba. Buenas noches. Al amanecer del día siguiente escuché una armoniosa voz de mujer. Cantaba muy cerca de nuestra celda. Me puse de pie. Kamak sonreía. Es Rosita, me dijo, es un marica ladrón que vive sola en una celda, frente de nosotros. Es un valiente. Ya la verás. Vive sola. Los asesinos que hay aquí la respetan. Ha cortado fuerte a muchos. A uno casi lo destripa. Es decidido. Acepta en su cama a los que ella no más escoge. Nunca se mete con asesinos. Puñalada la ha enamorado, ha padecido. Ya verás a puñalada. Es un negro grandote, con ojos de asno. Parece no siente ni rabia ni remordimiento, ni dolor del cuerpo. Verás. Es un amo ahí abajo. Su ojo no parece de gente, demasiado tranquilo. Cuando sufría por Rosita pateaba a los pobrecitos vagos. Sacaba el látigo por cualquier cosa. Se paseaba como animal intranquilo. Frente a la reja grande. Él es llamador de los presos. Ya llamará a alguien dentro de un rato. Rosita tiene todavía en condena, en ascuas. El negro no puede hacerle nada, porque el marica también tiene su banda. ¿Es él quien canta? Él. Pero su voz es legítimamente de mujer. Ella es, pues, mujer. El mundo lo ha hecho así. Si hubiera nacido en uno de nuestros pueblos de la sierra, su madre le hubiera acogotado. Eso es maldición allá. Ni uno de ellos crece. En Lima se pavonean. Tendrán, pues, las dos cosas, pero lo que tiene de hombre seguro es mentira. Le estorbará. Y aquí canta bonito. ¿Qué dices? Cantaba el vals Anita Ben. Lo entonaba con armoniosa y cálida voz. ¿Es ladrón? Pregunté. Famoso como Maraví y Paté Cabra. Es grande entre los ladrones. Por eso está aquí, y no lo sueltan. En ese instante oímos ruidos de fierros, lejos. Están abriendo las celdas, dijo Kamak. Mejor nos levantamos. Rosita dejó de cantar. La llovizna que caía al angosto aire del sexto, marcando cada gota pequeñísima de la garúa sobre el cemento manchado, casi mugriento del muro, se hizo más patente. La voz de mujer la había difuminado. Ahora se agitaba. Me recordaba la ciudad. En la cárcel también llueve. Dije, y Kamak se quedó mirándome. Yo me crié en un pueblo nubloso, sobre una especie de inmenso andén de las cordilleras. Allí iban a reposar las nubes. Oíamos cantar a las aves sin verlas ni ver los árboles donde solían dormir o descansar al mediodía. El canto animaba al mundo así escondido. Nos lo aproximaba mejor que la luz, en cual nuestras diferencias se aprecian tanto. Recuerdo que pasaba bajo el gran eucalipto de la plaza, cuando el campo estaba cubierto por las nubes densas. En el silencio y en esa especie de ceguedad feliz, escuchaba el altísimo ruido de las hojas y del tronco del inmenso árbol. Y entonces no había tierra ni cielo ni ser humano distintos. Si cantaban en ese instante los chihuacos y las palomas, de voces tan diferentes, el canto se destacaba. Acompañaba al sonido profundo del árbol que iba del subsuelo al infinito e invisible cielo. Lima bajo la llovizna, a pesar de su lobreguez, me aproximaba siempre, algo, a la plaza nublada de mi aldea nativa. Me sorprendió, por eso, que la garúa hubiera cambiado de naturaleza al canto de mujer oído allí, entre los nichos del sexto. Y mientras Kamak intentaba comprender el sentido de mi pregunta y de mi pensamiento, un grito prolongado se oyó en el sexto. La última vocal fue repetida con voz aguda. Es puñalada, me dijo Kamak. Está llamando a Osborno. El grito se repitió. Cues de ese Osborno o cues de ese Osborno.
Me acostumbré después, en 10 o 20 semanas, al grito. A la inexplicable tristeza con que el asesino repetía siempre la última sílaba. Cuéstese sotuarar. Cuéstese Cortézez. Cuéstese Casimiro Hiro. Deformaba los apellidos, los gritaba casi en falsete, apoyando la voz en la nuca. Todo el sexto parecía vibrar, con su inmundicia y su apariencia de cementerio, en ese grito agudo que era arrastrado por el aire como el llanto final de una bestia. A veces cantaban en coro los vagos o los ladrones, en sus celdas, acompañándose del ruido de cucharas con las que marcaban el ritmo. Se excitaban e iban apurando la voz, mientras la llovizna caía o el sol terrible del verano pudría los escupitajos, los excrementos, los trapos. No los desperdicios, porque apenas alguien echaba restos al botadero, los vagos más desvalidos se lanzaban al depósito de fierro y se quitaban los trocitos de zanahoria, las cáscaras de papa y de yuca. Las cáscaras de naranja las masticaban con locura, y las engullían, sonriendo o sufriendo. Sobre el coro de los vagos y el vocerío de los presos del primer piso, la voz de Puñalada hendía el aire, lo dominaba todo, repercutía en el pecho de los que estábamos secuestrados en la prisión. No recuerdo que nadie permaneciera indiferente al oír las primeras sílabas de la llamada. Y no solamente porque todos aguardaban alguna visita o un encargo, aún quienes tenían a padres y camaradas a miles de kilómetros de Lima, como Mocontullo, y los presos que trajeron de la selva, sino porque el tono del grito, su monotonía, su última sílaba se hundía en nosotros, a la luz del sol o bajo la triste llovizna de los inviernos. Puñalada. Era su nombre. Nadie sabía cuál era el que pusieron a ese negro gigante en su fe de bautismo. Aquella mañana corrí hasta el extremo del balcón del tercer piso, para verlo. Estaba apoyado en la gran reja. Bajé las gradas. Kamak me siguió. El patio pululaba ya de vagos. No me eran desconocidos. Eran idénticos a los que había visto en la intendencia. Me acerqué a la reja. El negro se fijó en mí. Debí llamarle la atención porque bajé a saltos las escaleras. No miraba jamás directamente. Hacía como los caballos, que por la forma de la cabeza y la inmensidad de los ojos, nos miran por un extremo de ellos. Puñalada era muy alto. En algo influía su estatura, o lo ayudaba, a dar naturalidad a esa manera como premeditada y despectiva de mirar a la gente. Y como era negro y la córnea de sus ojos estaba algo oscurecida por manchas negruzcas, su mirada parecía adormecida e indiferente. Nadie es como él, asesino. Me dijo Kamak, en voz baja. Tenía la facha y la expresión del maleante típico. Volvió a gritar, cuéstese Ascarbillo Billoa. Pero su voz parecía tener más potencia en del fondo del penal que allí, a cielo abierto. Desde esta reja él controla el ingreso. O la coca, del ron, de los naipes, de las hierbas, y de los nuevos presos. Los escoge. Son peor que los indios, estos ladrones de la costa. Usan hierbas para maleficios, y chachan coca, más que un brujo de la sierra. Me dijo Kamak. Siempre en voz baja. El negro seguía mirándonos. Vámonos. Dijo Kamak. Me quedaré, le dije. Kamak se retiró un poco hacia la escalera. Yo me acerqué más a la reja. Vino desde el fondo del penal un individuo bajo, gordo, achinado. Lo acompañaba un negro joven. El hombre bajo se echó a reír a mandíbula batiente. No digas, cabro. Dijo, vainetilla. Venga, compañero. Me llamó Kamak, no se mezcle. El hombre gordo tenía expresión simpática. La risa sacudía su cuerpo. Se le veía feliz, como si no estuviera entre esos nichos y la pestilencia de los excrementos. Kamak me llamó nuevamente. Se acercó a mí y me llevó del brazo. Es Maraví. Dijo. El otro amo del sexto. Tiene 3 queridas. Ese negrito es uno de ellos. Vámonos. El ojo sano de carpintero ardía. El otro nadaba en lágrimas espesas. Vámonos, amigo. Me rogó. Temblaba su ojo sano, parecía no poder resistir la sensación de asco que oprimía a todo su rostro. Nos fuimos. En el segundo piso están los criminales no avezados, me dijo, al paso. Son violadores, estafadores, ladrones no rematados. Hay también un ex sargento de Lambayeque, acusado de estupro. Estamos viviendo sobre el crimen, amigo estudiante. Aquí está abajo y nosotros encima. En Morococha y Cerro es al revés.
Ellos encima, los chupasangre, abajo los trabajadores. Ya sea debajo de la tierra, en la mina, o en los barrios de lata. Porque en Morococha, los indios obreros duermen en barrios de lata. ¿Cómo aguantan el frío? Ya los comuneros de Jauja no quieren ir. Las empresas están enganchando indios, pobrecitos indios de Huancavelica. Hermano estudiante, ellos son en esas minas lo que estos vagos son el sexto. Lo último. Los gringos escupen sobre ellos. Sobre nosotros no, no tanto. ¿Qué piensas tú, camarada? ¿Con qué pensamiento has venido? ¿Tú conoces Morococha y Cerro? ¿Sabes que en ningún sitio de nuestras cordilleras hace más frío que en Cerro y Morococha? ¿Para qué sirve ahí un techo de lata? Para esconder a la gente, que no vean lo que tiemblan. La cuestión es tapar y chupar la sangre. Los gringos, pues, no son ni de aquí ni de allá. Son del billete. Esa es su patria. En la escalera, al borde del segundo piso se detuvo para hablar, casi inopinadamente. Me asombré de que tuviera tanta libertad para hablar en voz alta de asunto tan peligroso. Aún en la cárcel me parecían temerarias esas palabras. Estábamos habituados a cuidarnos, a mirar a nuestro alrededor antes de decir algo en la ciudad. Kamak había perdido ya esa costumbre. Tenía 23 meses de secuestro en el penal. Había recuperado allí el hábito de la libertad. Y como lo escuchaba, pendiente no solo de sus pensamientos sino de su ademán y de la expresión tan desigual de sus ojos, que parecía dar más poder de evidencia a cuanto decía, él se detuvo. Apoyándose en las barandas de fierro, y continuó explicándome. Su ojo sano era como una estrella, por la limpieza y la energía. El otro, apagado, nadando en lágrimas, hacía refulgir mejor, con su tristeza, al ojo sano. Sí, compañero. Creo en todo lo que dices. Sigue, le dije. Te escucho. ¿No es cierto que el gringo de los trus no tiene patria? ¿Dónde pone su corazón? ¿Sobre qué tierra, en qué pueblo? ¿Qué cerro o qué río recuerda en el corazón, como a su madre? ¿Qué hace un hombre que no ha sido cuidado cuando era guagua, por la voz cariñosa de su madre? ¿Un griago que no ha sido criado, propiamente? ¿Entiende usted? Que no ha tenido crianza de una patria, sino del billete, que no huele ni a México ni a China, ni a Japón, ni a New York, que ni siquiera tiene el olor de las lágrimas ni de la sangre que ha costado, ni del azufre del demonio. Estamos jodidos, porque ellos mandan todavía en el mundo. ¿No cree usted que aman a los Estados Unidos, o a su Inglaterra? ¿No cree usted que cada quien ama al país en que ha nacido? ¿No lo cree usted? Compañero. Le pregunté, de esos gringos que he visto en Morococha no lo creo, compañero. Uno que tiene a su padre, a su madre y a su patria y va a otra nación para hacer millones con la sangre y la tierra extranjera, ¿acaso, si es hombre criado por padres y madres, puede escupir al trabajador que le hace ganar millones? ¿Puede escupirlo? Ahí está. Ese no tiene crianza. Por eso, como maldición, no hay para él otro apoyo que las balas. Balas y billetes, es la patria del gringo. Y entonces todo se lo quiere agarrar. No hay más remedio para él. Están condenados. Y nosotros, amigo, estamos bajo los zapatos de los condenados. Usted habla de los gringos que ha visto en Morococha y Cerro. Pero ellos son millones. No confunda. ¿Y por qué nos mandan a esos que miran al choro no como a gente sino como a perro? Así es, amigo estudiante. Tú te ves allá, en las minas y, clarito, no encuentras otro camino. O ellos o nosotros. Así nos tratan, así nos miran. Por eso estamos aquí, ¿o usted no? Yo también estoy aquí, con Puñalada y Maraví que es hijo de ellos, hijo purito. Más de lo que para mí es mi Javiercito, que a estas horas debe estar llorando de hambre en Morococha. Vámonos, le dije. Estás cansado. Sus facciones se habían afilado y su piel empalideció. Lo ayudé a subir. La rabia me hace tener esperanza, me dijo. Pero creo me come la sangre. Lo saludaron muchos en el angosto corredor al que daban las celdas. Pero ninguno se detuvo. Ya estaban levantados los presos y transitaban, al parecer, afanosamente, por los angostos pasadizos de las dos alas del edificio. Tuve la impresión exacta de caminar por las oficinas y corredores de una gran empresa donde todos iban a sus ocupaciones urgentes. Nuestra celda estaba muy cerca del alto muro final del sexto, que daba a la avenida Bolivia. Cruzamos todo el corredor. Vi en las celdas gente que discutía o trabajaba. Están ocupados. Ven más tarde, escuché decir en el interior de una celda.
Has hablado mucho, compañero, dijo un hombre viejo, al vernos pasar. Estaba enfrente, en la otra fila de celdas. El hombre viejo apuró el paso, y nos alcanzó, por el último puente. ¿Este es el compañero nuevo? Preguntó. Sí, le dije. Has hablado mucho, Kamak. Los he estado observando, dijo. Cierto, contesté. Ha hablado mucho. No debiera quedarse con un nuevo. Procuramos tenerlo solo. Lo cuidaré, le dije. Hagamos la prueba. Me di cuenta que Kamak estaba enfermo, que por eso le asaltaban las cosas y los pensamientos con exceso de hondura. Señor, le dije al viejo que él se recueste sobre mi cama. Él tiene un colchón de paja con periódico. El mío es de lana, muy bueno. Kamak me miró y aceptó de inmediato. Se echó sobre mi cama. Le puse la almohada a la espalda. El viejo me tendió la mano. Solo por un rato, dijo. Comprendí que temía. Pasó una de sus manos sobre la frente de Kamak. Lo examinó, sorprendido, mirándolo. Este nuevo no es nuevo, dijo Kamak, yo te digo que no es nuevo. Por eso acepto su cama. No te asustes, compañero. Sonrió el hombre viejo, y salió, ya hablaremos, dijo. Es Pedro, dijo Kamak. Ah, el líder obrero. Ha estado en Rusia. Dicen los apristas que está vendido al oro de Moscú, sí, lo he oído decir. Pero no charlemos. Ya vuelvo, le dije. Un momento, compañero estudiante. Tú eres de la sierra, ¿no? Sí, le dije. Soy de un pueblo chico, de Quebrada. Se sabe. Pedro tiene miedo de que te contagie. No estoy para eso todavía. No tengo el vacilo. El médico del penal no examina a nadie. Nos mira solamente. Dice que tengo el hígado. Pero Pedro sospecha. Yo no. He visto enfermarse y padecer a los tísicos hasta que han muerto. Sé cómo es. No tengas miedo. Tú sabes, compañero, que no tengo miedo, le dije. Quedas bien en mi cama. Claro, amigo. Ahora anda. Mira bien el sexto de día. Convéncete. Ve cómo comienza un día de trabajo en la cárcel. Porque la intendencia no es cárcel. Es alojamiento no más. Anda afuera, compañero. El hombre es bien curioso. Cerca de la puerta de nuestra celda me apoyé en las barandas de fierro, y no pude examinar las cosas con la tranquilidad necesaria. De pie, miré el fondo del penal. Y mientras la hirviente multitud de los vagos y criminales que deambulaban en el patio bajo murmuraba en desorden, pensé en mi compañero de celda. Nadie me interrumpió. No se ocupaban de mí los presos políticos del tercer piso. Volví a sentirme nuevamente como en una pequeña y absurda ciudad desconocida, de gente atareada y cosmopolita. Así, toda mi razón y mis sentimientos volvieron hacia mi compañero de celda. ¿Qué era más impresionante en Kamak? La claridad de la imagen que tenía del mundo, o los muy pocos medios de los que parecía haberse valido para llegar a descubrimientos tan categóricos y crueles. Su facha, sus modales. Su modo de tratarme, ya de tú, ya de usted. Su cama de paja reforzada de periódicos. Su saco y pantalón de hechura poblana, no guardaban relación. La que estamos acostumbrados a ver que se corresponden en Lima, con la claridad de sus reflexiones y la belleza de su lenguaje. No buscaba términos ni los aliñaba, como los políticos a los que había oído hasta entonces. Era sin duda un agitador, pero sus palabras nombraban directamente hechos, e ideas que nacían de los hechos, como la flor del berro, por ejemplo, que crece de las aguadas. Solo que la hierba no seca el fango, y las palabras parecían fatigar mortalmente a Kamak. La voz de Rosita interrumpió bruscamente mis reflexiones. Cantó de nuevo, enfrente mío, desde el interior de una celda. Luego salió. Se arregló con ambas manos el peinado y miró a alguien que debía estar bajo la celda de Kamak, en el corredor del segundo piso. Tenía los labios pintados. Miró un buen rato, con alborozo y coquetería, hacia el segundo piso. Giró después sobre los tacos y entró a la celda. Caminaba al modo de las mujeres delgadas que gustan de mover las caderas y la cintura, provocativamente. Es al sargento. Oí que decían a mi lado. Ya lo tiene. Volvió a salir a la puerta. Los presos comunes y los vagos no se arremolinaron delante de su celda. No pasó nada especial. Miré largo rato a uno y otro lado de los corredores y del piso bajo. Puñalada seguía de pie, alto y sombrío, en la puerta de la cárcel. Maraví volvía. Pasó frente a Rosita.
Y lo saludó con la mano, sonriendo siempre. Fue al único que saludó. Yo regresé a la celda. Ese Rosita debe querer algo, dijo Kamak. No canta así a estas horas. Dicen que está enamorado del sargento. ¿Qué salida tiene aquí ese hombre? Rosita coquetea bien. El sargento es un hombrazo, y viene por estupro. El negro va a rabiar de muerte. La luz del crepúsculo iluminaba los inmensos nichos. Porque la prisión del sexto es exactamente como la réplica de algún cuartel del viejo cementerio de Lima. El japonés observó, anhelante, que los huecos de los antiguos wateres estaban desocupados. Buscó con la vista apuñalada, a Maraví, Alcolao y a Paté Cabra. No estaban afuera, en el pasadizo. La luz del día, un inusitado sol de invierno, era ya triste ahí abajo, en el primer piso, sobre la humedad, los escupitajos, las manchas verdes de la coca masticada, y más aún junto a los huecos de los excusados. El japonés corrió hacia uno de los huecos, se bajó el trapo que le servía de pantalón y, sin atreverse a quedar en cuclillas, agachado a medias, se puso a defecar. Los otros presos comunes que lo vieron le dejaron hacer. Algunos miraron hacia la celda casi con el mismo terror que el japonés y se agruparon, como formando una cortina. Otros se reían y volvían la vista de los wateres a las celdas. Pero no aparecieron Puñalada ni Maraví ni Paté Cabra. El japonés defecó en pocos segundos. Dejó parte de sus excrementos sobre el piso. No podía tener la puntería que los otros, a causa del miedo. Luego se amarró los pantalones, anudando algunas de las muchas puntas de las roturas del trapo. Lo vi casi feliz. Sonrió en la sombra, entre el vaho que empezaba a brotar de la humedad y la porquería acumulada en las esquinas de los antiguos tabiques. Quienes observaron las celdas, a la expectativa, con la esperanza de que Puñalada apareciera, aplaudieron. El japonés se buscó los sobacos, hurgó con los dedos su cuerpo, y empezó, con su costumbre habitual, a echar piojos al suelo. Se apagó el relámpago de dicha que animó su rostro. Empezó a caminar con la torpeza, como fingida, con que solía andar. Avanzó sonriendo hacia quienes aplaudieron. Con esa sonrisa fija, humildísima, aplacaba a sus camaradas de prisión. Aún, a veces, apuñalada. En algo se parecía el rostro de este japonés, así opacado por la suciedad, al sol inmenso que caía al mar cerca de la isla de San Lorenzo. ¿Qué tienen de semejante, o estoy empezando a enloquecer? Me preguntaba. En los inviernos de Lima el crepúsculo con sol es muy raro. Los inviernos son nublados y fúnebres, y cuando repentinamente se abre el cielo, al atardecer, algo queda de la triste humedad en la luz del crepúsculo. El sol aparece inmenso, sin fuerzas. Se le puede contemplar de frente, y quizá por eso su resplandor llega tan profundamente a los seres anhelantes. Nosotros podíamos verlo desde lo alto del tercer piso del sexto. Lo veíamos hundirse junto a las rocas de la isla que ennegrecía. Era un sol cuya triste sangre dominaba a la luz, y despertaba sospechas irracionales. Yo lo encontraba semejante al rostro del japonés que se arrastraba sonriendo por los rincones de la prisión. El rostro del japonés del sexto, con su sonrisa inapagable, trascendía una tristeza que parecía venir de los confines del mundo, cuando Puñalada, a puntapiés, no le permitía defecar. Hirojito carajo. Baila. Le gritaba el negro. Lo empujaba. El japonés pretendía acomodarse sobre algún hueco de los ex-wateres, el negro lo volvía a tumbar con el pie. No eran puntapiés verdaderos, porque con uno habría sido suficiente para matar a ese desperdicio humano. Jugaba con él. El japonés acababa por ensuciarse, echado como estaba, sobre sus harapos. El negro se tapaba las narices, y reía a carcajadas, mientras sus paqueteros lo aplaudían. Luego él y su grupo se iban a las celdas o continuaban conversando cerca de la reja. Este japonés, ¿por qué no se ensuciará en cualquier otra parte? ¿A qué tiene que venir donde lo ven? Me preguntó un preso político. ¿A qué? A defecar. En donde no lo verían. Además, cholo, es la disciplina que tienen estos japoneses. Se morirá todo en él, sobrevivirá la disciplina. Eso es. Dijo Prieto, un líder aprista. No lo creo, dije yo. Se defiende así, simplemente se defiende. Tiene que darle gusto a Puñalada y a los otros. Hay más de una teoría para esto. Yo diría que es el Perú que da lugar a que suceda, dijo Mocontullo, un empleado arequipeño, aprista, que no conocía Lima. Lo trajeron preso, de noche, directamente al sexto. ¿El Perú?
¿Qué tiene que ver? Replicó indignado el preso que había iniciado la conversación. Estamos, pues, en el Perú. Cholito. Contestó Mocontullo. Puñalada y el general, ¿de dónde crees que han venido? ¿Del cielo? ¿Quién los ha engendrado? Tú dirías también, con ese criterio, que Dios los ha hecho. Dios. Entonces, ¿quién? Alegó Prieto con vehemencia, el diablo creador de todas las cosas, del cielo y de la tierra. ¿Tú no te acuerdas que el obispo le entrega las llaves del tabernáculo, el jueves santo, a nuestro general presidente? Y él nos manda aquí, a hermanarnos con Puñalada y con Rosita, y este japonés que para maldita su suerte atravesó el Pacífico en busca del Perú que era de oro hace 500 años. Y eso que este no vio cuando Puñalada obligó al pianista a tocar sobre el japonés. Sí, hermano. Tú tampoco lo viste, se dirigió a mí, Prieto. Les contaré, conviene que lo sepan. Así comparan y justiprecian. Puñalada tumbó al japonés junto a los huecos de los wateres. Y cuando vio que ya se hacía, llamó a gritos al pianista. Ven, mierda. Ven, huerequeque. Le gritó. Lo arrastró junto al japonés. Toca sobre su cuerpo, carajo. Le ordenó, toca un vals. Ídolo. Aunque sea la cucaracha. Toca, huerequeque. Lo hizo arrodillar. Y el pianista tocó sobre las costillas del japonés, mientras el desgraciado se ensuciaba. El negro se tapó las narices. Toca hasta que acabe. Gritaba. El pobrecito siguió recorriendo las costillas del japonés, moviendo la cabeza, llevando el compás, con entusiasmo, como has visto que toca el filo de las barandas. Puñalada y sus socios se reían. Yo tengo en el hígado esas risas, como al buitre de nuestro buen padre Prometeo. ¿No es cierto? Prieto miró a Mocontullo, hay que aguantar, hermano. Dijo este. A todos los buitres, hasta la hora exacta. En Arequipa está más cerca. Se persignó Mocontullo, y se fue hacia su celda, junto al segundo puente. Era alto, de pelo muy castaño, casi dorado en la nuca. El vigor de su cuerpo, y sus ojos, transmitían esperanza, aun cuando la emoción lo rendía y se persignaba. Se fueron también los otros, y quedé solo en el ángulo donde el angosto corredor del piso terminaba, casi sobre la gran reja y los huecos de los excusados, frente a la isla. La luz del crepúsculo iluminaba la torre de la iglesia de María Auxiliadora. La isla flotaba entre un vapor rojizo de nubes. La fetidez de los excusados y del botadero subía hasta el patio. La alta torre de María Auxiliadora, con su reloj, nos recordaba la ciudad en las mañanas, el repique de sus campanas que el ruido de los claxons ensordecía, y la propia cúpula gris pero aguda que parecía tan próxima, casi al alcance de nuestras manos, nos transmitía el ritmo de la ciudad, su pulso. Pero en las tardes, a la hora puñal, y más, cuando se abría un crepúsculo con sol, esa torre nos laceraba. La hora puñal era la última del día, la del encierro. A las 7 en punto venían los guardias a meternos en las celdas. Mirábamos, muchos, hacia la ciudad a esa hora, especialmente los que no habíamos podido acostumbrarnos a la rutina de la prisión. Y vivíamos cada día como si fuera el primero del secuestro. Si estuviera allí siquiera la torre de Santo Domingo o de la catedral. Decía. Y no esta de cemento, sin alma, sin lengua, nada más que con alarde de tamaño. Valía únicamente porque estaba cerca de Azcona, donde los provincianos levantaban casas o chozas junto a los algodonales o metiéndose en los cercados. Hierve Azcona. Exclamaba, hierve. Se harán dueños los serranos, como Raúl que ha criado chanchos clandestinamente. De tanto mirar la torre, a esa hora en que empezaba a arreciar el hedor de los excusados y del botadero. Ambas cosas se confundieron en mi memoria. La pestilencia del Sexto y la torre de cemento. Y a esa hora precisamente, antes de la hora puñal, se atrevían a bajar al patio algunos presos políticos, para caminar a lo largo de la prisión, charlando. Porque no había luz eléctrica en las celdas, y en el patio podíamos ver, en la penumbra del opaco alumbrado, el cuerpo de los vagos, ya fatigados aunque buscando siempre algún desperdicio en el suelo. Pululaba de gente el patio y el pasadizo, sobre cuyo aire denso cruzaban los 6 puentes de los pisos altos de la cárcel. De 4 en 4, o de 3 en 3, por lo menos, entre los presos comunes, ladrones y vagos no penados ni convictos, paseaban los detenidos políticos. Los vagos nos miraban. Echaban sus piojos sobre el piso o al aire.
Pero había que caminar, y los vagos no ofrecían más peligro que Ei de sus piojos y su lloriqueo. Mendigaban. En el invierno temblaban de frío. Uno de ellos, un negro, cobraba 10 centavos por exhibir su miembro viril, inmenso como el de una bestia de carga. ¿Se lo saco, señorcito? Solo 10 centavos. Rogaba. Los grandes asesinos y ladrones no salían sino rara vez al corredor. A esa hora permanecían en sus celdas, rodeados de su séquito. Yo no bajaba sino con Juan, a quien llamábamos Mocontullo, y con Torralba. Los dos tenían una gran salud. Eran creyentes de ideas opuestas. Nos mirábamos y reíamos. Yo les había puesto sus sobrenombres. Tienes ojos viperinos, le decía a Torralba. Porque eran oblicuos sus ojos, negros y con ojeras que le daban aún más negrura. Él y mi compañero de celda, Kamak, eran comunistas. Mocontullo era aprista. Entre la gran reja de acero y las celdas de la prisión había un patio. Cuando construyeron el penal, instalaron los servicios de desagüe. 6 váteres y un botadero al lado izquierdo del patio. Pero los presos arrancaron poco a poco la madera que formaba una cortina delante de las 3 filas de tazas. Luego desportillaron y rompieron los váteres. Los guardias demolieron los restos a golpe de martillo. Se creyó que los sustituirían con otros de cemento, pero no pusieron nada. Dejaron solo los huecos abiertos. Allí defecaban los presos comunes, a cuerpo limpio. Los políticos teníamos una ducha y un váter en el 3er piso. Éramos más de 300. Y hacíamos cola todo el día ante la ducha y el váter. Pero Maraví, Puñalada, Rosita, Paté Cabra y otros grandes del piso bajo, defecaban sobre periódicos, en sus celdas, y mandaban vaciar los paquetes en los huecos, con los vagos y aprendices de ladrones que formaban el servicio de cada uno de ellos. Eran los paqueteros. Otros les llamaban chasquis, los correos del Inca. Y eso sería todo por el video, gente. Espero les haya gustado. Recuerden estar pendientes para la segunda parte y sobre todo dejar su respectivo like.